el misterio detrás del juego que atormentó a una generación. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más intrigantes del mundo de los videojuegos. Polybius, el juego que atormentó a una generación. ¿Realidad o leyenda urbana? Acompáñanos en este fascinante viaje mientras exploramos el enigma detrás de Polybius y tratamos de separar la verdad de la ficción. No te lo pierdas. En el mundo de los videojuegos, Polybius no es solo una historia, es una leyenda urbana que ha perdurado a lo largo de los años. Se dice que en 1981, en los suburbios de Portland, Oregon, una misteriosa máquina de arcade llamada Polybius apareció de la nada, supuestamente lanzada por una empresa de origen alemán llamada Sinneslöschen. El juego, según se cuenta, presentaba conceptos y gráficos revolucionarios para la época, pero lo más intrigante eran sus efectos en los jugadores. Se dice que aquellos que jugaban Polybius experimentaban efectos secundarios inusuales, como pérdida de memoria, insomnio, pesadillas y alucinaciones. Algunos incluso afirman haber desarrollado una adicción al juego. Estos efectos en los jugadores han llevado a especulaciones sobre si Polybius fue parte de un experimento secreto del gobierno para controlar las mentes de las personas a través de los videojuegos. A lo largo de los años se han presentado numerosas teorías sobre la verdadera naturaleza de Polybius. Algunos creen que el juego fue simplemente una creación ficticia destinada a sembrar el miedo y la paranoia en torno a los videojuegos. Otros sugieren que Polybius pudo haber sido un juego real que fue retirado rápidamente del mercado debido a sus efectos perjudiciales en los jugadores. Independientemente de su veracidad, la historia de Polybius ha capturado la imaginación de muchas personas y ha alimentado la fascinación por los misterios no resueltos. ¿Qué opinas sobre Polybius? ¿Crees que fue real o simplemente una invención elaborada? La verdad sobre Polybius puede estar perdida en el tiempo, pero su leyenda sigue viva en la cultura popular. Los rumores sobre Polybius comenzaron a circular en internet en los albores del 2000. Se decía que el juego era parte de un experimento secreto del gobierno de los Estados Unidos, diseñado para estudiar los efectos de la estimulación psicológica en los jugadores. Se informó que aquellos que jugaban a Polybius experimentaban efectos como amnesia, insomnio, pesadillas y alucinaciones. Algunos incluso se volvían adictos al juego, jugando durante horas sin descanso. Estos rumores alimentaron aún más la leyenda de Polybius, convirtiéndolo en uno de los misterios más intrigantes del mundo de los videojuegos. A pesar de que no hay pruebas concretas de la existencia de Polybius, su historia ha perdurado a lo largo de los años, alimentada por la imaginación y la curiosidad de los jugadores y entusiastas de los videojuegos. ¿Qué crees tú? ¿Es Polybius solo una leyenda urbana o podría haber algo de verdad en sus extraños efectos en los jugadores? La respuesta sigue siendo un misterio, pero Polybius seguirá siendo un fascinante enigma en la historia de los videojuegos. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay pruebas concretas de la existencia real de Polybius. Algunos creen que la leyenda podría haberse inspirado en eventos reales, aunque mucho menos fantásticos. La verdad sobre Polybius sigue siendo un misterio, una historia envuelta en un velo del tiempo y la imaginación colectiva. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Polybius simplemente una invención de la leyenda urbana o podría haber algo más detrás de esta intrigante historia? La respuesta sigue siendo un enigma, esperando ser descubierto por aquellos no suficientemente valientes como para buscarla. La historia de Polybius se vuelve aún más intrigante con detalles adicionales. Se dice que varias salas recreativas que albergan a Polybius fueron visitadas por hombres de negro, cuya misión era recopilar datos y analizar los efectos del juego en los jugadores. Después de aproximadamente un mes, todas las máquinas de Polybius fueron retiradas de los establecimientos donde se encontraban, sin dejar rastro alguno. Se rumorea que varios de aquellos que se atrevieron a jugar este misterioso juego sufrieron consecuencias graves, incluyendo suicidios y desapariciones en circunstancias misteriosas. Curiosamente, el nombre Polybius coincide con el nombre en inglés del antiguo historiador griego Polibio, conocido por su enfoque riguroso en la historia. Polibio enfatizaba que los historiadores nunca deben escribir sobre lo que no pueden verificar a través de conversaciones con testigos presenciales o al estar en el lugar de los hechos. La descripción inicial del juego apareció en la página coinup.org, un sitio dedicado a recopilar información sobre máquinas arcade, el 8 de marzo de 1998. Sin embargo, existen registros que sugieren que la fecha podría ser el 6 de febrero del año 2000. La entrada en coinup.org fue realizada de forma anónima por alguien que afirmaba haber tenido acceso al ROM original del juego y haber extraído la información.
Además, se adjunta una captura de pantalla que supuestamente muestra la pantalla de inicio de Polybius. Sin embargo, gran parte de la información sobre el juego se etiqueta como necesitamos información, y la sección de detalles del juego parece estar compuesta principalmente por rumores que se han incorporado a la leyenda urbana. Hoy nos adentramos en el intrigante mundo de Polybius, el juego que ha desconcertado a una generación. Si te apasionan los enigmas y las leyendas urbanas, este video es para ti. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad y no perderte ningún detalle de esta historia fascinante. Dale like si te ha gustado el video y compártelo con tus amigos para que también puedan disfrutarlo. Déjanos tus comentarios con tus teorías y opiniones. Nos encantará saber qué piensas. Acompáñanos en este viaje lleno de misterio y descubre el enigma de Polybius. Con toda esta información adicional, es fácil comprender por qué Polybius se ha convertido en una leyenda urbana tan intrigante y misteriosa. ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? ¿Fue Polybius realmente un juego mortal diseñado por el gobierno o simplemente una invención de la imaginación colectiva? La respuesta sigue siendo un enigma, una historia envuelta en el misterio y la especulación. Claro, la historia de Polybius tiene todas las características de una leyenda urbana, pero a pesar de eso, persiste hasta nuestros días. Ha llevado a muchas personas a creer sinceramente en su veracidad, y algunos incluso sugieren que aquellos que niegan la historia están involucrados en una conspiración para ocultar la verdad sobre las élites que gobiernan el mundo a través de la Matrix. Sin embargo, es importante mantener un enfoque racional y escéptico. No se trata simplemente de descartar todo lo que parece falso como basura, sino de analizar críticamente los hechos y las posibles motivaciones detrás de la leyenda. Es hora de examinar lo que se sabe al respecto de Polybius y ver si hay alguna evidencia que respalde su existencia. En teoría, detrás de cualquier tema anecdótico como este, debería haber alguna evidencia registrada, ya sea en noticias, diarios o testimonios de personas que estuvieron cerca del lugar donde se supone que ocurrieron los hechos. Por ejemplo, debería haber registros de jugadores afectados en Portland en ese año o en años cercanos. Además, el nombre Polybius debería haber aparecido en publicaciones, especialmente en aquellas dedicadas al mundo de los videojuegos. Sin embargo, el principal problema con la historia de Polybius radica en su nombre. Polybius no solo se refiere a un supuesto videojuego mortal, sino que también es el nombre de un historiador griego antiguo conocido por su metodología rigurosa en la historia. Esta coincidencia puede haber contribuido a la confusión y al mito en torno a Polybius, lo que dificulta aún más separar la realidad de la ficción en esta fascinante historia. Es fascinante cómo el nombre de Polybius puede estar conectado tanto con el historiador griego como el supuesto videojuego maldito, aunque no podemos estar seguros de si esta conexión es intencional o simplemente una coincidencia intrigante. Sin duda, deja espacio para especulaciones interesantes. En cuanto a la existencia física de la máquina Polybius, es lógico pensar que si realmente existió, debe haber quedado alguna evidencia en alguna parte. Es poco probable que todas las máquinas hayan sido retiradas por el gobierno sin dejar rastro. Es posible que algún coleccionista o antiguo dueño de salas recreativas tenga una máquina de Polybius guardada en algún lugar. Sin embargo, hasta ahora, nadie en la comunidad de videojuegos ha declarado abiertamente poseer o haber visto una máquina de Polybius real. Es interesante notar que en la revista Electronic Game, cuyos números de 1981 a 1984 están digitalizados en línea, no se hace ninguna mención a Polybius. La primera referencia impresa que se encuentra sobre la leyenda es en la revista GamePro en 2003, lo que sugiere que la historia de Polybius podría haberse originado mucho después de la supuesta fecha de lanzamiento del juego en 1981. Con toda esta información, parece claro que la historia de Polybius es, en última instancia, un relato ficticio. Sin embargo, esto no significa que debamos descartarlo por completo. Las leyendas urbanas como Polybius pueden decir mucho sobre nuestra cultura y nuestros temores colectivos, y pueden ser una fuente fascinante de especulación y análisis. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Polybius realmente existió o crees que es simplemente una invención de la imaginación colectiva? Déjanos tus comentarios. Vaya, parece que hay datos concretos que podrían respaldar la idea de que la historia de Polybius tiene al menos algún fundamento en la realidad. Los casos de personas afectadas por jugar excesivamente a videojuegos en Portland, Oregon, en 1981, como el de Brian Mauro y Michelle López, podrían haber sido el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de la leyenda de Polybius. El hecho de que hubiera al menos 9 casos reportados de convulsiones epilépticas provocados por videojuegos en Estados Unidos durante el inicio de la década de 1980
añade más credibilidad a la idea de que los videojuegos podrían tener efectos negativos en la salud de las personas, al menos en ciertos casos. Además, el hecho de que agentes del gobierno realizaran redadas en las salas recreativas de la región poco después de estos incidentes podría explicar los rumores sobre la participación del gobierno en el experimento de Polybius. Sin embargo, es importante señalar que estas redadas probablemente estaban relacionadas con otras cuestiones y no necesariamente con un supuesto experimento secreto con videojuegos. En última instancia, la historia de Polybius es un fascinante ejemplo de cómo los eventos reales pueden mezclarse con la imaginación colectiva para crear una leyenda urbana duradera. Aunque no podemos estar seguros de la veracidad de la historia de Polybius, sin duda es un tema interesante para reflexionar sobre los efectos de los videojuegos en nuestra sociedad y en nuestra percepción de la realidad. ¡Wow! La verdad es que esta historia detrás de los videojuegos en Portland en 1981 es realmente intrigante y arroja luz sobre posibles razones detrás de la leyenda de Polybius. Parece que algunos dueños de salas recreativas estaban utilizando los videojuegos ilegalmente para hacer apuestas, lo que llevó a las redadas por parte del FBI y otras agencias para investigar estas actividades. El hecho de que los agentes del FBI tomaran fotografías de las iniciales de los jugadores en las pantallas de puntuación para identificar testigos potenciales, así como la instalación de cámaras ocultas en las consolas para atrapar a criminales en el acto, muestra el alcance de la operación para desmantelar estas actividades ilegales. Además, la presencia de drogas, artículos robados y malhechores en las salas recreativas añade un nivel adicional de complejidad a la historia. Es comprensible cómo, en medio de toda esta actividad, los rumores sobre efectos negativos de los videojuegos en la salud de los jugadores podrían haber surgido y alimentado la leyenda de Polybius. La idea de que los videojuegos estaban siendo utilizados para propósitos oscuros y que las autoridades estaban vigilando de cerca las salas recreativas habría sido impactante para niños y adolescentes de la época. Polybius parece ser un producto de eventos reales mezclado con la imaginación y el temor de la sociedad. Aunque no podemos estar seguros de la veracidad de la historia en sí misma, sin duda arroja luz sobre los eventos y el contexto social de la época en la que surgió. La historia ciertamente tiene todos los ingredientes para ser inquietante, tanto de día como de noche, pero aún hay más que explorar. Es un hecho que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado versiones modificadas de videojuegos comerciales para entrenamiento militar. Por ejemplo, Battlezone se ha utilizado como entrenador de braille y Doom 2 ha sido utilizado para entrenar a tropas terrestres. Esta conexión entre videojuegos y uso militar añade otra capa a la historia de Polybius, sugiriendo que la idea de que los videojuegos podrían ser utilizados para propósitos oscuros no es del todo descabellada. Además, existen varias obras de ficción que exploran temas similares al de la leyenda de Polybius. La película The Last Starfighter de 1984, por ejemplo, presenta a un chico reclutado a través de una máquina de videojuegos que simula combates espaciales. También está la novela Arcade de 1984, donde un videojuego controla literalmente la mente de los jugadores, y Little Brother de 1983, donde una computadora está manipulando a los jugadores. Estas obras de ficción tejen argumentos similares o relacionados con los efectos y propósitos de los videojuegos en la juventud de esa época. Al revisar la entrada sobre Polybius en el sitio coinup.org, es evidente que la información tiene lagunas significativas, como si el autor nunca hubiera tenido contacto real con la máquina. Esto plantea dudas sobre la veracidad de la historia, especialmente en lo que respecta al nombre de la supuesta compañía creadora del videojuego, cuyo significado pretendido es privación. Esta parece ser una historia de una construcción elaborada, posiblemente creada a partir de relatos sueltos o un collage de varias historias reales entrelazadas en un solo relato. El hecho de que el nombre Polybius suene artificial y que haya vinculado a una compañía en Alemania Oriental que produjo una máquina similar llamada Polyplay, basada en CPU rusos pirateadas, añade un elemento intrigante a la historia. Sin embargo, es importante recordar que los seres humanos a menudo buscan motivos externos para explicar fenómenos desconocidos o perturbadores, como los efectos negativos de los videojuegos. Aunque pueda resultar tentador culpar a los videojuegos de ciertos problemas, es probable que haya explicaciones más racionales y menos fantásticas detrás de ellos. Así que se puede decir que la historia de Polybius sirve como un recordatorio de cómo nuestra imaginación puede crear historias fantásticas a partir de elementos reales y cómo estas leyendas pueden arrojar luz sobre nuestra propia naturaleza y responsabilidad en el mundo.
Al desafiar estas historias y buscar una comprensión más profunda, podemos aprender más sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Por supuesto, Polybius es una leyenda urbana que gira en torno a un supuesto videojuego arcade que habría sido lanzado en 1981 en algunas salas recreativas de Portland, Oregon. Se dice que el juego fue desarrollado por una misteriosa compañía llamada Sinneslöschen, posiblemente de origen alemán. Según la leyenda, Polybius era un juego de aspecto extraño y abstracto, con efectos visuales y auditivos perturbadores. Se rumoreaba que el juego tenía efectos secundarios inusuales en los jugadores, como pérdida de memoria, insomnio, pesadillas y alucinaciones. También se decía que el juego era adictivo y algunos jugadores desarrollaron comportamientos extraños después de jugarlo. La historia de Polybius se ha visto reforzada por informes de testigos que afirman haber visto hombres de negro recopilando datos de las máquinas, así como la desaparición repentina de las mismas de las salas recreativas sin dejar rastro. También se ha especulado sobre la posible implicación del gobierno en el desarrollo del juego, sugiriendo que podría haber sido parte de un experimento psicológico o de control mental. A lo largo de los años, Polybius ha capturado la imaginación de los entusiastas de los videojuegos y los aficionados a las teorías de la conspiración, convirtiéndose en uno de los mitos más famosos de la cultura popular. A pesar de la falta de pruebas concretas de la existencia real del juego, la historia de Polybius sigue siendo objeto de debate y especulación hasta el día de hoy. Polybius es una de esas historias que ha trascendido el ámbito de los videojuegos para convertirse en una leyenda urbana fascinante. Se dice que el juego apareció en las salas recreativas de Portland en un momento en que los videojuegos estaban experimentando un rápido crecimiento en popularidad. La idea de un juego con efectos psicológicos y una supuesta implicación del gobierno ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Una de las teorías que rodea a Polybius es que el juego fue utilizado como parte de un experimento de control mental realizado por el gobierno de Estados Unidos. Se dice que los efectos secundarios del juego, como la pérdida de memoria y las alucinaciones, eran parte de un intento de controlar las mentes de los jugadores. Esta teoría ha sido alimentada por informes de testigos que afirman haber visto a hombres de negro recopilando datos de las máquinas y por la desaparición misteriosa de las mismas de las salas recreativas. Sin embargo, a pesar de la popularidad de la leyenda, no hay pruebas concretas de que Polybius haya existido realmente. Muchos investigadores creen que la historia es simplemente eso, una historia, y que no hay evidencia de que el juego haya sido parte de algún experimento secreto del gobierno. En última instancia, la historia de Polybius es un recordatorio de cómo las leyendas urbanas pueden surgir a partir de elementos reales y de cómo la imaginación humana puede crear historias fascinantes y a veces perturbadoras. Después de sumergirnos en el enigma de Polybius, nos quedamos con preguntas fascinantes que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de este misterioso juego. ¿Qué nos dicen las leyendas urbanas sobre nuestra capacidad para crear historias fantásticas? ¿Podría haber alguna verdad detrás de la historia de Polybius o es simplemente el resultado de una imaginación desbordante? Acompáñanos mientras exploramos estas preguntas intrigantes y tratamos de desentrañar el enigma de Polybius, el misterio detrás del juego que atormentó a una generación. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia de Polybius. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al explorar este misterio. No olvides suscribirte para más contenido fascinante y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video Exploradores de lo Desconocido.